Ya. Bueno, entonces, a ver, no quiero tener más problemas, lo voy a dejar tal cual está la imagen, queridos, pero me parece que está muy chiquita. Doutora, Dime. pone em apresentação com diapositivas. Ya he puesto. Sim? ¿Están viendo ustedes la imagen? Sim, doutora. Sí, doctora, vemos. Bueno, lo dejaremos ahí porque me estoy haciendo bolas, no encuentro esta para admitir. Bueno, la temática que vamos a hacer, queridos, lo que pasa es que siguen ingresando la gente. Es esta que ya les he dicho, crecimiento y desarrollo. Así muy rápidamente vamos a hacer del preescolar y del escolar, ¿ya? En términos generales, vamos a ver algunos conceptos, chicos, referente a esto que ya han debido llevar ustedes, las diferentes etapas del crecimiento y desarrollo. Tenemos en la etapa prenatal, tenemos una fase ovular, tenemos una fase embrionaria y una fase fetal. Esta fase ovular es muy corta, de 0 a 2 semanas apenas, y fíjense que se caracteriza, es una fase celular por una gran multiplicación celular, acuérdense, mórula, blástula, todo eso, desde que se ha hecho el huevo cigoto, ¿verdad? Pero la fase embrionaria es una fase muy importante en el desarrollo del bebé porque es una fase de organogénesis. Aquí se forman los órganos, los sistemas, mejoran, etcétera, y esta ya dura casi como 3 meses. Va de la 2ª a la 9ª semana. Esta fase es muy delicada porque si hay enfermedades teratógenas, medicamentos, el niño puede nacer con alguna malformación congénita, ¿ya? Luego entramos a la fase fetal, que se caracteriza fundamentalmente por un gran crecimiento muscular del tejido adiposo y de 10 a 40 semanas va. Es donde la matriz crece a gran velocidad. En la etapa postnatal, en este ciclo de la vida, vamos a ver que apenas hay el nacimiento del bebé. Nosotros tenemos esta etapa postnatal, postnacimiento, a la fase de recién nacido. Y esta fase es muy importante porque en la fase de recién nacido hay una serie de ajustes cardiocirculatorios. Acá, digamos, se reestructuran, se reabsorbe el exceso de líquido que ha habido, porque fíjense, en 9 meses este bebé ha estado dentro del saco vitelino, ahí nadando en un líquido. Por lo tanto, tiene un exceso de líquido que cuando está fuera ya es sobrante y tiene que eliminar. Lo elimina, por ejemplo, a través de las deposiciones líquidas del recién nacido, a través de cambiar, digamos, el ritmo de cómo se estructura. Fíjense que la arteria pulmonar intrauterinamente tenía mayor presión que la aorta. Aquí hay un cambio, ¿verdad? El ducto, se cierran los conductos ovales, etcétera. Todos estos orificios, el interauricular, etcétera, se cierran. Entonces es una fase muy lábil esta y dura de 0 a 28 días. La principal característica son ajustes cardiocirculatorios, baja inmunidad y dependencia del crecimiento. La fase de lactante menor también sigue habiendo un crecimiento muy alto, pero el sistema inmunitario sigue bajo, muy bajo. Por eso es tan peligroso las enfermedades. Un resfrío puede terminar en una neumonía y puede ser mortal en los 2 extremos de la vida debido a este déficit del sistema inmunitario. Pero hay un crecimiento rápido del sistema nervioso central, del perímetro cefálico. El encéfalo probablemente es la etapa que más crece desde recién nacido en esta primera etapa de lactante menor. Y la fase de lactante mayor, que va desde los 12 meses a los 23 meses, es decir, hasta un día antes a que tenga 2 años. En cambio, la de lactante menor va del mes hasta un día a que tenga 1 año.
¿ya? En la del lactante mayor hay desaceleración del crecimiento y aumento de las funciones motoras. Fíjense, si bien todavía hay un crecimiento, pero en la etapa del lactante menor, si es así, ya va cayendo la curva de crecimiento hasta entrar a una zona que es plana, que es precisamente esta, la preescolar. Y esta fase preescolar dura de los 2 años a los 5 años. Es preescolar, antes de la escuela, ¿ya? El crecimiento es lento, es aplanado, pero hay mucha actividad motora, mucha actividad física, hay perfeccionamiento de estas destrezas psicomotrices e intelectuales. Luego se entra a otra etapa que es la escolar, y la escolar va de 6 a 12 años. Aquí también todavía mucho más rápidamente. Tienen buen sistema inmunitario ya desde preescolar estos niños, pero el crecimiento sigue siendo lento, aplanado, lento, así, uniforme, aplanado, chicos. Las pericias intelectuales y psicomotrices aumentan mucho, mucho más. Luego entramos al objeto de nuestra clase, que es adolescente, donde hay cambios dramáticos y va desde 10 más o menos a los 20 años, ¿ya? Y luego se entra a la etapa de adulto, a la etapa de adulto mayor. Fíjense que últimamente hay unos cambios, se considera que uno es joven, adulto todavía, hasta los 70, 80 años, se ha cambiado esto. En cambio, antes era desde los 60 años adulto mayor. Hace poquito, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado, porque en Europa, fíjense, y en todo lado, la gente a los 60 años es productiva y sigue inteligente. No ha bajado ninguna de sus pericias intelectuales. Bueno. Nada más, para hacerles un recuerdo, esto ya han llevado, cuando hablamos de crecimiento, nos estamos refiriendo a un proceso cuantitativo, es decir, que se puede, objetivo, nosotros vemos, se puede medir, se puede hacer talla, y es en relación a que a una gran multiplicación, aumento de los tejidos, aumento celular, ¿ya? En cambio, el desarrollo es un proceso cualitativo. Yo no puedo ni medir ni pesar, sino es subjetivo. Por lo tanto, existen tablas que me muestran cómo está mi desarrollo, ¿ya? ¿Y qué me indica? Que hay una maduración de órganos y sistemas. Es decir, yo aquí voy a ver pericias psicomotrices, el lenguaje, el intelecto, lo que el niño ya es capaz de hacer, etcétera, ¿ya? Y que está muy influenciado por factores endógenos y exógenos. ¿Cómo es la curva del crecimiento el primer año de vida? Hemos dicho que en este primer año de vida hay desaceleración. Si bien todavía es alto, pero sin embargo ya está desacelerando antes de entrar a esta etapa plana del preescolar y escolar. Entonces continúa con un ritmo cada vez más lento hasta llegar al tercer, cuarto año, luego del cual, así, aplanado durante hasta antes de llegar a la adolescencia. Por lo tanto, en la adolescencia, queridos, es el único crecimiento extrauterino visible. Hay un súbito crecimiento acelerado, el único de la vida extrauterina. Porque fíjense, el crecimiento del lactante es de desaceleración, luego se entra a un periodo plano y hay una pequeña joroba que implica la adolescencia misma, ¿ya? Las medidas antropométricas del preescolar, como media, incrementan 2 kilos y la talla entre 6 a 9 centímetros por año. El perímetro cefálico aumenta de 0,5 a 0,7 cada año. En etapa escolar también es plano, es así, bien plano. Puede ir de 3 a 3,5, 6 centímetros al año, y el perímetro cefálico 23 centímetros por todo el periodo escolar. ¿Cómo es el desarrollo cerebral en un niño lactante?
Fíjense, en el lactante hemos dicho que crece muy rápido, pero alcanza a este crecimiento así rapidísimo, más o menos a los 6 años, fíjense, a los 6 años, queridos, alcanza al 90% del perímetro total de un adulto. Pero el crecimiento mayor ha sido la primera etapa de la vida. Desde recién nacido, lactante menor, su máximo crecimiento, y luego lactante mayor ya más lento. Y hasta llegar a esta edad de los 6 meses también más pequeñitos, pero casi llega al 90% a los 6 años de edad. Por eso que cuando nosotros encontramos un desnutrido, en la primera fase debemos solucionar ese problema de desnutrición y no esperar que llegue a los 6, 7 años, porque cuando se ha llegado ahí, por más de que lo engordemos y lo volvamos un globo así, no va a recuperar el tamaño del encéfalo. El encéfalo tuvo su momento de crecimiento, ¿ya? Por eso que es importantísimo detectar, chicos, el crecimiento en esta primera etapa de la vida. ¿Cómo es el desarrollo psicomotriz a los 2 años? Suben bajas escaleras, acuérdense de un niñito de esa edad, construyen torres simples de 6 cubos, imita trazos simples, repite algunas oracioncitas muy cortas, utiliza yo, tú, cumple órdenes verbales, y fundamentalmente hay regulación de esfínteres. Por eso que al año y medio ya debemos intentar sacar el pañal, porque está en la etapa que está regulando esfínteres. A los 2 años debe estar sin pañal el bebé. A los 3 años son más vivaces, estos ya el desarrollo psicomotriz es mucho más alto, juegan, hay independencia en todo sentido, usan plural, recitan versos, eligen sus amigos, sus compañeros, su vestimenta, todo, ya son mucho más independientes y son mucho más vivos estos niños. En la edad escolar hay destrezas en el manejo de útiles escolares, en el aprendizaje, en el conocimiento, en la creatividad, hay independencia en todo sentido y hay mucho apego a las relaciones sociales. Es cuando mejor socializan los niños en la etapa escolar y es muy bueno para su madurez y es muy triste esta época que están pasando los niños porque están encerrados en su casa, no están socializando, los están volviendo así internautas que directamente al celular, al internet, y es bien dañino eso. Ojalá que pase rápido este problema, queridos, porque aún para ellos es muy, muy perjudicial. Hay mucho estudio nuevo referente a la adicción de lo que hay con el celular, que se secretan neurotransmisores, que ahí no hay una buena maduración del encéfalo, etcétera, y que no saben manejar relaciones fundamentalmente. Bueno, los escolares, dice, desarrollan muchas pericias intelectuales y emocionales que estábamos hablando, ¿no? Ellos ya tienen sus amigos del alma, tienen sus conflictos, les afecta mucho, etc. Y aquí está nuestro tema, finalmente. Entramos a este tema que es adolescencia y que fundamentalmente es la razón, digamos, de este tiempo que vamos a hacer de clase. Los adolescentes, así como con la lactancia materna, fíjense, si vamos hace unas décadas atrás, adolescencia ni se mencionaba o se mencionaba así chiquitito como la lactancia materna, más o menos en la década del 60, del 70. Pero después se dieron cuenta que este es un tema tan vital, que ahora hay libros y libros dedicados exclusivamente a la adolescencia. En cambio, antes iba un adolescente al pediatra y le decían, no, está muy grande, vaya al internista, iba al internista, no, este corresponde al pediatra, era tierra de nadie y los chicos eran muy, muy abandonados. Entonces, la adolescencia quiere decir crecer. Es una fase terriblemente vulnerable. Es otra etapa más en el periodo, en este ciclo de la vida, como hemos visto, así como el recién nacido lactante, es adolescente, una etapa más de la pediatría.
y comprende entre los 10 a 11 años, empieza más o menos ahí, cada vez más temprano empieza, hasta los 18, 20 años como promedio. Entonces, no se asusten si encuentran una fecha, pero más o menos este es el rango que se está manejando actualmente. La velocidad es muy grande del crecimiento y este grupo etario es muy proclive a muchos conflictos familiares, de todo tipo, ¿verdad? En el hogar, en la familia, en la comunidad, en todos lados. Los adolescentes son los eternos incomprendidos por todos. ¿Qué es un adolescente normal? Ahora vamos a ver las características de un adolescente normal, queridos, en toda la clase. Normalito el adolescente, ¿ya? Según la OMS, la adolescencia progresa desde la iniciación de los caracteres sexuales secundarios, es decir, aparición del bigotito, de la barba, del vello pubiano, axila, etcétera, hasta la maduración sexual. Esa es la etapa, ¿ya? Hasta una maduración sexual definitiva. Las pautas de identificación psicológica se van acercando poquito a poco a las de un adulto, porque primero es un niño que se va transformando de a poquito hasta llegar a un adulto. Entonces cada vez se acerca más, porque no es lo mismo un adolescente de 10 años que uno de 20 años, ¿no es cierto? Fíjense que hay un camino largo, todavía hay un proceso. Por lo tanto, hay una transición del estado de dependencia socioeconómica al de una relativa independencia. Esto es relativo, porque hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, como Europa, donde los chicos muy rápidamente tienen su independencia económica. En Estados Unidos, especialmente, que son tan capitalistas, ahí, si quieres dinero, corta el jardín, a llevar los perros, etcétera, y le pagan. Más o menos algo parecido es en Europa. Pero acá, por ejemplo, en Latinoamérica, en Bolivia, creo que en el Brasil también, los padres todavía son muy apegados a sus hijos y se sienten responsables. Hacen un sacrificio enorme para hacerlos estudiar, como ustedes los están mandando acá para que estudien en la universidad, sean profesionales. Y si no han conseguido trabajo, todavía los agarran, ¿verdad? Entonces, no siempre es esto así. Pero por otro lado, fíjense qué pasa con los niños de la calle. Los niños de la calle están obligados, han tenido la mala suerte de nacer en ese contexto, y entonces nosotros podemos ver niñitos a los 5 o 6 años trabajando, a veces con padres, con familias destrozadas, que ellos llevan el sustento a la casa, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo digo, esto es muy relativo, porque así lo manifiesta la Organización Mundial, pero es terriblemente relativo. En la adolescencia se reconocen 3 etapas. Una pubertad o preadolescencia, que en las mujeres es más temprana, de 9 a 12 años. Y otra en los varones, que va más tardíamente, de 12 a 15 años. Por eso que a las mujercitas antes se las ve ya coquetas, pintadas, coqueteando. En cambio, en esta misma primera etapa, a los varones les está importando todavía. Y siguen enanos, ¿no es cierto? Luego hay la adolescencia propiamente dicha, que va de los 12 a los 18 años. Aquí es un verdadero adolescente, aquí es un puber en la primera etapa, este es un verdadero adolescente, que vamos a ver todas las características, y la adolescencia tardía que mencionan, que va de los 19 a los 25 años, que para mi gusto, queridos, esto, no, yo no estoy muy de acuerdo a uno de 24, 25, desde que esté haciendo sus locuras, decir es adolescente. Para mí es un inmaduro. Es un inmaduro. Bueno, pero el libro lo menciona. Cuando vamos a estudiar al adolescente, vamos a ver desde un enfoque de varias esferas evolutivas. Y tenemos 8 en general. Estamos hablando, nuevamente les digo, queridos, estamos hablando de un adolescente normal, normalito, ¿ya? Entonces hay un área intelectual, psicomotora, psicosexual, vocacional, socioafectiva, ético-moral y de maduración sexual, que vamos a ver cada uno. En el área intelectual, aquí se dice que aumenta la capacidad del razonamiento.
Se dice que el adolescente está pero en la cima de su intelectualidad. Y se ha hablado que muchos, por ejemplo, genios que ha habido en la historia de la humanidad, sus grandes avances, sus grandes aportes a la ciencia, lo han hecho más o menos en esta etapa, en ese 19, 20, 21 años, en esta etapa de la adolescencia. Y que después de que han hecho estos aportes, bueno, ya no han hecho más cosas. Razonan sobre sí mismos y experimentan crisis de identidad. Crisis de identidad terribles porque ellos cuestionan una serie de situaciones que muchas veces al pequeño no le interesaba y cuando eres grande tienes otras prioridades, tampoco ya te interesa. Por eso que en esta etapa a veces hay muchos periodos de depresión, porque cuestionan lo que ellos tienen, su vivencia, comparan, etcétera, ¿verdad? Y por eso se deprimen, y porque cuando se ven al espejo ven una cara de niño o una cara ya mayor con un cuerpo grande, pero ahí adentro hay miedo, hay inseguridad, hay una serie de conflictos muy grandes, por eso hay crisis de identidad muy terribles y con periodos de depresión muy frecuentes. Distinguen ellos muy claramente la verdad de la falsedad. Y con quién comparten es con su núcleo familiar. Por lo tanto, cuando un adolescente nos consulta algo a los padres y nos pide un consejo, siempre debería ser la verdad por delante. Porque a él ya no es como el pequeñito que era el padre, el genio y la profesora, a los dos que crea a pie juntillas cualquier cosa, ¿verdad? En cambio aquí, si le descubre que el padre le está mintiendo, nunca más le pedirá un consejo. Y lo que es peor, irá a los amigos que no siempre son los mejores o irá al internet, donde hay tanta basura. Ustedes saben que más del 80% del internet es basura, ¿verdad? Y con cosas terribles que yo he visto que me he quedado pero azorada, donde enseñan incluso a los niños como a los bulímicos, cómo bajar de peso, cómo vomitar, cómo suicidarse, etc. O sea, cosas impresionantes. Entonces, siempre, de acuerdo al grado en que está el niño, el adolescente preguntando, siempre hay que responder con la verdad. Agotan posibilidades de respuesta, no se quedan tranquilos y por qué, ¿verdad? Son críticos y analíticos de los adultos que los rodean, particularmente de los padres, porque los están contemplando y se dan cuenta de la falsa moral. El papá le dice, no bebas, no fumas, pero el papá fuma y bebe, no seas violento y está dándole a la madre, etc., ¿no? Entonces, definitivamente, queridos, no hay mejor cosa que el ejemplo para los hijos. El ejemplo. Si es un padre bueno y da buenos ejemplos, esos chicos también serán buenos. En el área psicomotora, fíjense que es la etapa más increíble para esta área. Desarrollan aptitudes motoras gruesas, complicadas, peligrosas, de mucho riesgo. En general, en la adolescencia, aprenden a manejar autos sin que nadie les enseñe, se suben y manejan, se lanzan del paracaídas, hacen estos saltos, no sé qué se llaman estas caídas al vacío, ¿cómo se llaman? Bueno, hacen toda clase de ejercicios riesgosos y no miden el peligro. Pero conforme pasa la vida y uno entra a la vida adulta, en general, estos que fueron más locos y avesados, todavía continúan hasta cierta etapa de su vida. Pero llega un momento donde es más importante para los adultos, por ejemplo, o la preservación de la vida, y ahí paran en general. Buscan estos ejercicios, emociones fuertes, y la adrenalina, hay una adicción a esto de la adrenalina, ¿no? Esto es bien típico en los adolescentes. En el área psicosexual se intensifican impulsos sexuales, porque hay una ebullición de las hormonas, están apareciendo a fluir las hormonas, ¿verdad? De lo que no tenían, tanto en hombres como en mujeres, las hormonas están bulliendo. Se tipifica el rol sexual. Se dice que hasta
la adolescencia, todavía puede haber una cierta confusión en cuanto a determinar el rol sexual. Pero una vez que ha pasado la adolescencia, ya se dará cuenta si es un heterosexual o es un homosexual. Ya está, termina la adolescencia y esta persona ya debe tener bien definido. Y si no se ha definido es porque no se ha atrevido a salir del closet, ¿no es cierto? Pero ya debería estar bien definido. Se buscan contactos heterosexuales en general, les gusta tener pareja, se producen conflictos de atracción y rechazo, y todo esto debido a las hormonas. El área vocacional, se gestan aquí los intereses vocacionales genuinos, de verdad, ¿qué es con análisis, con raciocinios? Ya no es que quiero ser jardinero, quiero ser zapatero, etcétera, ya no. ¿No? Se producen proyecciones de metas inmediatas, se proponen gratificaciones y aparecen actitudes poéticas y artísticas. Es la etapa de mayor sensibilidad. Se dice que los poetas en esta época han escrito sus poesías más increíbles y más sensibles que han habido. El área socioafectiva, se buscan grupos de amigos, conflictos familiares permanentes, sin causa aparente, depresiones, llantos, presentan crisis levemente depresivas y necesidad de privacidad, respeto y reconocimiento. En el área emocional hay tolerancia a la frustración más que en los adultos. Ellos caen, pero salen muy rápidamente. Autocontrol emocional, experiencias y vivencias y necesidades de expresión. Puede haber ansiedad, irritabilidad, inseguridad, etc. En el área ético-moral, necesidad de búsqueda de modelos, ley del todo o nada, mayor tolerancia y aceptación de otros más que de los adultos, son más sensibles, son más limpios, son mejores que los adultos, son directos, no hipócritas. Y la maduración sexual tiene un amplio límite, chicos, debido al gran influjo hormonal. Los cambios son dramáticos, hay incremento de la masa corporal, cambio de voz, aparición de vello grueso en pubis, en axila, en bigotes, en cara. La piel que era así como un bebecito se transforma en porosa, en gruesa, desarrollan las mamas en las mujeres, los genitales femeninos y masculinos aumentan de tamaño, aparece la primera menstruación, hay crecimiento del pene y del volumen testicular, es más acelerado, ya hemos dicho, en las mujeres que en los varones, y la talla definitiva en las niñas es alrededor de los 15 años. En cambio, en los varones es más tarde, incluso llega hasta los 21 años. Todo regido por el eje hipotalámico hipoficiario. ¿Cuáles son los problemas de salud del adolescente? Son accidentes de tránsito, traumatológicas, iras y gastrointestinales y leucemias. Hasta aquí son lo más frecuente. Pero puede haber, porque inician relaciones sexuales tempranos, ITS, gonorrea, VIH, crisis depresivas graves que terminan en suicidio, y el acné, anorexia, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción. Estos son los problemas más frecuentes de los adolescentes. Siempre se debe evaluar el peso y la talla del adolescente, evaluar aspectos psicosociales, familias, amigos, o autoestima, la sexualidad, evaluación de la salud reproductiva, hay que explicarles los métodos sexuales, si ha tenido relación, si ha tenido aborto, si ha sido consentida sus relaciones, si tiene adicción a algunas sustancias, etcétera, si le han forzado a tener relaciones, si le han violentado, evaluar riesgos sociales de sustancias tóxicas, drogas, tabaco, alcohol, cómo está con su familia, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, chicos, el manejo es siempre multidisciplinario y oportuno, con el pediatra, el ginecólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social, los profesores y la familia. ¿Por qué decimos psiquiatra, psicólogo? Porque, por ejemplo, los adolescentes, en términos generales,
presentan crisis depresivas, pero cuando presentan estas depresiones graves, generalmente van asociadas al uso de drogas. Y aquí pueden terminar en suicidio. Y cuando un adolescente deprimido dice, quisiera morirme, está pidiendo auxilio a gritos que le ayuden. Es de ir al psicólogo, al psiquiatra, porque si no se hace algo, se mata, se muere. Por eso es bien importante escuchar al adolescente, respetar su privacidad. Ellos necesitan privacidad, necesitan un ambiente. Si no tienen la suerte de tener su dormitorio propio, puede tener su espacio solo, no buscar sus cartas, leer sus correos, nada. Ellos necesitan respeto e independencia y amor. Necesitan el amor de los padres. Cuando los padres se ponen a pensar y recuerdan que ellos fueron un día adolescentes, ¿verdad? Hicieron las mismas locuras o tal vez peores. Entonces el trato debe ser diferente en el adolescente y no maltratarlos y no olvidarse que en mi época, deben tratar de ser amigos en todo momento. Entonces, cuando se llega a tener esa relación con el adolescente, es muy, muy diferente. Ese adolescente no sufre conflictos y pasa como una etapa más rápidamente, ¿ya? Queridos, no sé si tienen alguna pregunta. Chicos. Por ahora No, doctora, no, está doctora. perfecto. No, doctora. ¿Todo bien? ¿O se han Sí, dormido? doc, está perfecto. No, doctora. Está todo bien. Sí, doctora, está bien. Ya, queridos, entonces nos vemos la siguiente clase. Ya el término se me ha terminado, ¿ya? El tiempo. Gracias. Doctora. Gracias, doctora. doc. Buenas Hasta luego, noches. doctora. Chao, chao.